Están desde antes de las 2. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos el simposio número 3 y vamos a hablar sobre diabetes mellitus, hiperinsulinismo, hipoglucemia y síndrome metabólico. Siguiente, por favor. Siguiente, ¿Quiere por favor. compartir la pantalla en...? ¿Cómo? Que si puede compartir la pantalla, así, porque ahorita está la presentación, pero no está... Ahí está Así. ya. Ya. Bueno. Ahí Como está. definición, tenemos que la diabetes mellitus pertenece a un grupo de enfermedades metabólicas y es consecuencia de la deficiencia en el efecto de la insulina causada por una alteración en la función endocrina del páncreas o la alteración de los tejidos efectores que pierden su sensibilidad a la insulina. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa en sangre permanecen mal. Y la insulina, que es secretada por las células beta pancreáticas, es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energías. Existen diversos tipos de diabetes, entre los que nos vamos a enfocar en este simposio es la diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y diabetes insípida. En la diabetes mellitus tipo 1 o insulinodependiente, el cuerpo no produce insulina. Esta se da comúnmente en la niñez y en la adolescencia. En la diabetes mellitus tipo 2 o insulinoresistente, esta es la más común y en ese tipo de diabetes el cuerpo no utiliza la insulina de manera adecuada. Por otra parte, la diabetes insípida es una afección poco frecuente en la cual los riñones son incapaces de evitar la eliminación de agua. Esta diabetes no es lo mismo que la diabetes tipo 1 y tipo 2, sin embargo, la diabetes insípida y la diabetes mellitus sin tratamiento provocan sed constante y evacuación urinaria frecuente. Siguiente, por favor. Entre las causas y factores de riesgo tenemos que la diabetes tipo 1, la causa es desconocida. Lo más probable es que sea un trastorno autoinmune y esta es una condición que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error y destruye el tejido corporal sano. En el caso de la diabetes tipo 1, una infección o algún otro desencadenante hace que el cuerpo ataque por error las células beta pancreáticas, lo que conlleva a una producción insuficiente o nula de insulina. La tendencia a desarrollar una enfermedad autoinmune puede ser heredada a través de los padres, como puede ser el caso de la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2, el sobrepeso o la obesidad son causas y factores de riesgo, ya que mientras más tejido graso se tenga, más resistentes son las células a la insulina. El sedentarismo, ya que la actividad física nos ayuda a controlar el peso. Se utiliza glucosa como energía y esto hace que las células sean más sensibles a la insulina. También tenemos que son antecedentes familiares, ya que el riesgo de padecer de diabetes tipo 2 incrementa si alguno de los padres padecen de este tipo de diabetes. Otra causa o factor de riesgo puede ser la edad, ya que el riesgo aumenta con la edad. Sin embargo, en la actualidad este tipo de diabetes también ha aumentado en los niños y adolescentes que tienen sobrepeso. Otros de los causas y factores de riesgo que pueden predisponer a una persona de padecer diabetes tipo 2 es el síndrome de ovario poliquístico en las mujeres, presión arterial alta y niveles anormales de colesterol y triglicéridos. Ahora la diabetes insípida se desarrolla al momento del nacimiento o poco tiempo después. Esto también puede deberse a una causa hereditaria o genética que cambia de manera permanente la capacidad del riñón para concentrar la orina. Entre otros factores de riesgo está el consumo de litio, generalmente en las personas que consumen medicamentos con alta cantidad de litio, la hipercalcemia y la poliquistosis renal. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, tanto los pacientes con diabetes tipo 1 como con diabetes tipo 2 suelen presentar los síntomas de pérdida de peso, irritabilidad, visión borrosa, dolor de estómago, náuseas o vómitos, fatiga extrema, sed excesiva y deseo frecuente de orinar.
Los pacientes con diabetes insípida suelen tener síntomas como sed excesiva y deseo frecuente de orinar también. Sin embargo, en los casos de diabetes insípida, la orina es abundante todo el tiempo y se tiene una micción tan frecuente que esta puede llegar a interrumpir el sueño y estos pacientes también pueden llegar a tener confusión mental. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de la diabetes tipo 1, que también es conocida como insulinodependiente, se inicia desde la infancia y se considera una enfermedad inflamatoria crónica causada por la destrucción específica de las células beta en los islotes de Langerhans del páncreas. Estas células tienen como función primordial la secreción de insulina en respuesta al incremento de la glucemia. Existen distintas causas por las cuales puede ocurrir la destrucción de los islotes, como pueden ser virus, agentes químicos, autoinmunidad cruzada o una predisposición genética. Durante la etapa previa al inicio de la diabetes tipo 1, en el 80% de los individuos se detectan anticuerpos contra antígenos citoplasmáticos o membranales de las células beta pancreáticas, como la descarboxilasa del ácido glutámico 65 y 67, o mejor conocido como GAD 65 y 67. La proteína de choque térmico 65, HSP 65 y contra insulina. Sin embargo, la mayor susceptibilidad para desarrollar diabetes tipo 1 se encuentra en los genes de antígeno leucocitario humano HLA clase 2 del cromosoma 6, que contribuyen con el 50% de riesgo y son asociados a algunos polimorfismos genéticos en los sitios de unión de este péptido. Mediante la identificación de estos anticuerpos en personas sanas se establece el riesgo de desarrollar dicha enfermedad. Y bueno, los mecanismos de destrucción o muerte de las células beta pancreáticas son diversos, pero involucran una respuesta autoinmune mediada por anticuerpos específicos contra proteínas de las células beta, así como la actividad directa de células inmunes como células T citotóxicas, CTC y natural killer. En el diagnóstico de diabetes tipo 1, los primeros anticuerpos detectados son contra la insulina. Y los anticuerpos pueden ser transferidos desde la madre diabética tipo 1 al feto durante el embarazo. Los anticuerpos contra insulina permanecen en un neonato por 1 año y los dirigidos contra GAD hasta más de 18 meses. Además, los anticuerpos contra la albúmina sérica bovina y la caseína producen una inmunidad cruzada con la insulina de las células beta del páncreas. La destrucción de las células beta se asocia principalmente con la activación de dos vías apoptóticas, la vía de la perfomina granzima y la vía del ligando FASL. Estos inductores apoptóticos son sintetizados en CTC y NK, la perforina y la granzima, y algunas citocinas inflamatorias son liberadas sobre la superficie de la célula objetivo. Por otro lado, las FASL o las de la vía del ligando FAS se localizan como una proteína integral de la membrana en la célula T y reconoce un receptor como de muerte conocido como PAS o CD95. Y todo esto se encuentra implicado en el desarrollo de diabetes tipo 1. Siguiente, por favor. Bueno, en la diabetes tipo 2 tenemos que la obesidad es una consecuencia de la ingesta continua y desregulada del alimento rico en contenido energético que no es aprovechado como consecuencia de una baja actividad metabólica o sedentarismo. Por lo tanto, este tejido, estos lípidos se almacenan y se acumulan en tejido graso. Durante esta situación, el páncreas tiene una hiperactividad por la concentración alta y constante de glucosa en la sangre, con una secreción de insulina elevada para conservar la glucemia en niveles normales. Del 80 al 90% de personas tienen células beta sanas con capacidad de adaptarse a altas demandas de insulina, mediante el incremento de su función secretoria y la masa celular. Sin embargo, del 10 al 20% de las personas se presenta una deficiencia de las células beta en adaptarse, lo cual produce un agotamiento celular con una reducción de la liberación y almacenamiento de insulina. La diabetes tipo 2 se asocia con una falta de adaptación al incremento de la demanda de insulina, además de pérdida de la masa celular por la glucotoxicidad. El receptor de insulina presenta alteraciones en su función. Cuando la insulina se une a su receptor en células del músculo,
inicia las vías de señalización complejas que permiten la translocación del transportador GLUT4 localizado en las vesículas hacia la membrana plasmática, que lleva a cabo su función de transportar la glucosa de la sangre al interior de la célula. La señalización del receptor termina cuando es fosforilado a los residuos de serina o treonina en la región intracelular para su desensibilización y finalmente permite la internalización del receptor. La fisiopatología de la diabetes tipo 2 conjuga varios defectos para determinar una hiperglicemia final, ¿verdad? El primero de ellos es una insulinoresistencia a nivel del hígado, músculo liso y tejido adiposo. La insulinoresistencia periférica a la insulina que se produce en el tejido estriado, donde disminuye la captación y metabolismo de la glucosa, y de resistencia central a la insulina, a la que se desarrolla en el tejido, donde aumenta la producción de glucosa, determinando la hiperglicemia en ayuno. Todo esto anterior estimula la producción de insulina en las células betas, pero cuando estas no pueden producir la cantidad de hormonas suficiente para contrarrestar esta insulinoresistencia, conduce a una hiperglicemia que siempre indica la presencia de una falla que puede ser relativa a la secreción de insulina. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la diabetes insípida, tenemos que es un déficit de la secreción de vasopresina o de ADH. La vasopresina actúa sobre todo en la conservación renal del agua a través del incremento de la permeabilidad del epitelio tubular distal. Cuando sus concentraciones sanguíneas son elevadas, la vasopresina también produce vasoconstricción. Al igual que la aldosterona, la vasopresina cumple con la función del mantenimiento de la homeostasis hídrica y la hidratación vascular y celular. Los principales estímulos para la secreción de vasopresina son el aumento de la presión osmótica del agua corporal y de la depresión de volumen. El lóbulo posterior de la hipófisis es el sitio primario de almacenamiento y liberación de vasopresina, pero la vasopresina se sintetiza en el hipotálamo. La hormona recién sintetizada puede liberarse a la circulación mientras los núcleos hipotalámicos y parte del tracto neurohipofisiario permanecen intactos. Estos deben quedar intactos menos del 10% de las neuronas secretoras para que se desarrolle una diabetes insípida, y en consecuencia esta diabetes siempre compromete a los núcleos supraóptico y supraventricular del hipotálamo o una porción significativa del tallo hipofisiario. Este tipo de diabetes también puede ser completa, que es la ausencia total de vasopresina, parcial, que son cantidades insuficientes de vasopresina, y primaria, que en esta hay una marcada disminución de los núcleos hipotalámicos del sistema neurohipofisiario, y secundario cuando esta es adquirida por los factores ya antes comentados. Siguiente, por favor. Daniela, para el otro tema, ¿me puede decir por qué se le llama diabetes insípida, así muy resumido? El nombre diabetes insípida, ¿por qué recibe ese nombre? Daniela. Ahorita. Pero de todo lo que explicó, porque no se puede mantener un equilibrio de los líquidos en el organismo. no. Realmente la palabra diabetes insípida no es una diabetes, pero se le llama diabetes, así se le llamó cuando se descubrió, porque las personas presentaban los signos, los síntomas similares a una diabetes, que era mucha sed y alta frecuencia en ir a orinar, que eran los principales síntomas de la diabetes.
Sin embargo, al hacerles su examen de glucosa, la glucosa estaba normal y a veces baja. Entonces, por eso se le llamó diabetes insípida, porque no había insípida, no había glucosa. Y hay que tener mucho cuidado con estas personas, sobre todo a nivel de diagnóstico de laboratorio, porque al hacerle los niveles de glucosa van a estar normales o van a estar ligeramente bajos, entonces no se les pueden mandar hipoglucemiantes porque si no podría darle un shock hipoglicémico. Esa es la razón del nombre de diabetes insípida. Gracias. Continuemos, por favor. Continuemos. En cuanto al diagnóstico, de primero está para la diabetes tipo 1 y tipo 2, que es glucosa en ayunas con un glucómetro. Los parámetros normales son 100 miligramos por decilitro y cuando se tiene diabetes es mayor de 126 miligramos por decilitro. La tolerancia a glucosa, que los parámetros normales son 140 miligramos por decilitro y la diabetes es mayor de 200 miligramos por decilitro después de las 2 horas. En la hemoglobina glucosilada, en este se mide por porcentaje, los parámetros normales son 5.7% y cuando se tiene diabetes hay 6.5%. Bueno, de primero en la tolerancia a la glucosa se clasifica en las dos categorías, en la normal y la alterada, ¿verdad? La tolerancia a la glucosa se puede valorar utilizando la glucosa plasmática en ayunas, que sus iniciales son FPG. La respuesta a una carga oral de la glucosa, una FPG menor de 5.6 milimol por litro, entonces se administra la glucosa. La glucosa en plasma tiene que ser menor o igual a 140 miligramos por cada 100 mililitros después de una reacción a una carga oral de glucosa. En la hemoglobina glucosilada, la prueba es mayormente para diabetes tipo 2, pero se puede hacer también para diabetes tipo 1. Mide el nivel promedio de la glucosa o azúcar en la sangre durante los últimos 3 meses. El resultado de su prueba se entrega en porcentajes. Un nivel de HbA1c normal es de 5.7. La prediabetes se ubica de 5.7 a 6.4% y cuando ya se tiene diabetes es mayor de 6.5%. Se recomienda el empleo para la diabetes tipo 2 de la FPG y de la HbA1c. Aunque la ADA recomienda participar en estudios de detección inicial a toda persona mayor de 45 años cada 3 años y hacer lo mismo en sujetos que tienen un índice de masa corporal mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado. En el tratamiento, en la tipo 1 se utiliza insulina, en la tipo 2 se utiliza metformina, triazolidamina, sulfonilureas y también la insulina. Y en la diabetes insípida se usa desmopresina. Bueno, en la diabetes tipo 1 están, hay tipos de insulina, que están las convencionales y análogos de la insulina. Las convencionales es de acción, se dividen en acción rápida, que la insulina regula soluble y cristalina. Se puede inyectar y de 30 a 40 minutos antes de las comidas. Su vía de administración es subcutánea o intravenosa. De acción intermedia está la insulina NPH. Esta es una que tiene inicio de efecto de 1 a 2 horas, un efecto pico de 4 a 6 horas y su duración es de 12 horas. En acción prolongada, el zinc tiene un efecto con el zinc de un 30% y 70% de insulina
cristalina. Y en las insulinas bifásicas, insulina regulada con NPH es una suspensión de insulina en un complejo de zinc y proteamina en un amortiguador de fosfato. Los análogos de la insulina están la insulina de acción rápida, se absorbe rápidamente desde los tejidos adiposos en el corriente sanguíneo. Se usa para controlar el azúcar en sangre durante las comidas y aperitivos y para corregir los niveles altos de azúcar. En la insulina de acción intermedia se absorbe lentamente y dura más. Se usa para controlar el azúcar en sangre durante la noche mientras se está en ayunas y también entre comidas. De acción prolongada se absorbe lentamente, tiene un efecto pico mínimo y un efecto de meseta estable durante la mayor parte del día. Se usa para controlar el azúcar en sangre durante la noche mientras está en ayunas y entre comidas. Y las bisfásicas se asocian a una insulina de acción intermedia con una insulina rápida o un análogo ultra rápido. Estas se administran con un tipo de jeringas, con plumas o con bombas. Bueno, los tipos de jeringas actualmente son de 8 milímetros de longitud por 0.30 milímetros de diámetro o de 12.7 milímetros de longitud por 0.33 milímetros de diámetro. De 0.3 mililitros con 30 UI y mayormente se utiliza de 0.5 mililitros con 50 UI. Las plumas o dispositivos precargados, estas además de almacenar insulina, sirven para dosificar e inyectar. Una vez acabada la insulina, se tienen las plumas precargadas o se tira y se pone otro cartucho. En las bombas de insulina, esta mayormente se utiliza para diabetes tipo 1, que permite la administración de forma más fisiológica, es decir, una manera muy parecida como lo hace el páncreas normalmente en un ser humano normal. En las indicaciones de la bomba de insulina hay personas que, de tipo 1 muy inestables con episodios de hiperglucemia e hipoglicemia, cuando hay muchos cambios mínimos de dosis de insulina. Mayormente se utilizan para este tipo de personas. El único inconveniente es de que pueden tener alergias o infecciones por la bomba. Las áreas de administración, como se pueden ver aquí, los muslos frontales y laterales son de absorción lenta. El abdomen inferior y superior al ombligo son para absorción rápida. El glúteo mayor y la parte superior del glúteo son para absorción lenta y los tríceps, así como estos, para absorción rápida. En la desopresina, en estas hay por 3 vías: oral, intranasal, intravenosa. Si queremos algo más rápido sería la vía intravenosa, pero si es para consumo en casa sería la oral. Solo voy a regresar aquí. En la diabetes tipo 2 está la metformina, que es una bibuina que disminuye la producción hepática de la glucosa y mejora ligeramente la utilización periférica del azúcar. En las tiazolidinedionas, estos fármacos reducen la resistencia a la insulina mediante la unión del receptor nuclear PPARY. Las sulfonilureas son hipoglucemiantes orales usados en el tratamiento de diabetes tipo 2 que actúan estimulando la secreción de la insulina por parte de las células beta pancreáticas. Y como ya hemos visto, la insulina. Para el tratamiento no farmacológico se debe en la diabetes tipo 1 y tipo 2 se tiene que hacer una dieta baja en grasa, carbohidratos, mayor rica en verduras y frutas y hacer ejercicios. En la insípida se tiene que hacer una dieta baja en sal. Para esto también hay una guía para la atención médica continua integral de los pacientes con diabetes que se tiene que hacer cada año para ver si están siguiendo el tratamiento correcto y si están mejorando. Tratamiento novedoso es el trasplante de páncreas completo, normaliza la tolerancia a la glucosa y constituye una opción terapéutica importante, mayormente para diabetes tipo 1.
Entre el pronóstico y evolución, el cálculo mundial es de 382 millones de personas con diabetes mellitus. En Centroamérica y en América del Sur se estipula que son 24 millones de personas. La prevalencia de la diabetes mellitus en la población son del 6% y aumenta con la edad y la obesidad. Alrededor del 25% de los pacientes afectados de enfermedad coronaria tienen diabetes mellitus y se asocia a enfermedades ateroscleróticas temprana, extensa y especialmente agresiva. En cuanto a las incidencias, se observa aquí las incidencias por año que mayormente se dio en el 2019 con 144.889 personas que tuvieron diabetes mellitus. La incidencia por departamento se estima de que se da mayormente en Guatemala. La incidencia por sexo se da mayormente en el femenino con un 74% y por edad se da mayormente entre las edades de 50 a 64 años de edad. Ahora el hiperinsulismo. El hiperinsulismo es el término que se ha adoptado para agrupar una gran variedad de desórdenes genéticos que se caracteriza por una regulación anómala de la secreción de insulina. Es así la causa frecuente de hipoglicemia grave, recurrente y persistente en la infancia. Se estima que la incidencia mundial es de 1 por cada 50.000 nacidos vivos. La alteración en la secreción de la insulina conlleva a una mayor capacidad de glucosa por parte de los tejidos sensibles a la insulina, como es el hígado, el tejido adiposo y el músculo. Las causas. El hiperinsulismo endógeno. El primero es un trastorno primario de las células beta, el segundo un anticuerpo contra la insulina o su receptor, el tercero un secretágogo de células beta como de sulfonilureas, y el cuarto es posiblemente la secreción de insulina ectópica, entre otros mecanismos muy raros. Ninguna de estas causas mencionadas es común. El signo fisiopatológico fundamental del hiperinsulismo endógeno causado por un trastorno primario de células beta y o un secretágogo de insulina es el hecho de que la secreción de dicha hormona no disminuye hasta las concentraciones bajas durante la hipoglicemia, situado que se valora cuando se cuantifica la concentración plasmática de insulina, péptido C, la proinsulina y las concentraciones de glucosa durante la hipoglicemia. La causa prototípica del hiperinsulismo endógeno es una insulinoma, un tumor de células beta de islotes pancreáticos que secreta la insulina. Ahora vamos a analizar el cuadro clínico. El signo más significativo de la hiperinsulinemia son los episodios recurrentes de hipoglucemia. Al tener una sobreproducción de insulina, la internalización de los azúcares en sangre son inmediatos y esto genera que el nivel de la glucosa disminuya precipitadamente. Otros signos que aparecen también por la falta de azúcares son las convulsiones, la epilepsia y el retraso en el desarrollo psicomotor. Como sabemos, el cerebro requiere un aproximado del 20% de los azúcares totales para poder funcionar, generándose así un colapso relacionado con la disminución de la oferta de glucosa a nivel encefálico. Otro síntoma que se presenta es un aumento del apetito, decaimiento, y esto se debe por un aumento en la descarga adrenérgica en respuesta a la reducción de la glucosa. También podemos observar cianosis, palidez, apnea, hipotermia, hipotonia, pérdida de masa corporal, irritabilidad y letargia. Todos estos signos relacionados con la baja de glucosa en sangre. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la fisiopatología. Como sabemos, el hiperinsulinismo se puede presentar de dos formas, una forma focal y una forma difusa. La forma difusa es secundaria a alteraciones celulares en la línea germinal, afectando a todas las células beta del páncreas, mientras que la forma focal se debe a una alteración genética heredada del alelo paterno en la línea somática, lo que se restringe a una pequeña porción o una zona específica del páncreas, afectando a sus células beta. Como podemos ver en ambas,
afectan de forma directa a las células pancreáticas que juegan un rol muy importante en la secreción de insulina. La insulina está regulada por los canales de potasio dependientes de ATP o sensibles a ATP, y estos canales son un complejo octamérico formado por dos tipos de subunidades. 4 subunidades rectificadoras de potasio, conocidas como KIR 6.2, y otras 4 subunidades del receptor de alta afinidad del sulfonilurea, conocidas como SUR1. Cuando genéticamente se producen mutaciones en 2 genes localizados en el cromosoma 11p15.1, estas 8 subunidades se producen en ellas las canolopatías, que generan una amplificación de las señales de la liberación de insulina en las células beta pancreáticas. Siguiente, por favor. Otra vía por la cual se puede manifestar esta patología son por anormalidades enzimáticas que afectan la relación ATP-ADP en el citoplasma de la célula beta. Como podemos recordar, al verse ausente el ATP o al estar disminuido su concentración, le indica al organismo que existe una baja energética en el sistema y se necesita activar la catabolización de sustratos para aumentar aumentando así la liberación de insulina para aumentar nuevamente el nivel energético en el organismo. Estas mutaciones se pueden dar en el gen GLUT1, que codifica para la enzima mitocondrial glutamato deshidrogenasa, también a través de una mutación de la enzima 3-hidroxiacetilcoenzima A deshidrogenasa, que es parte de la beta oxidación, una mutación en el gen HNF4A, que codifica para el factor de transcripción del hepatocito nuclear 4-alfa, que está involucrado en la expresión de genes asociados con la secreción de insulina. También encontramos una mutación en el gen de la glucoquinasa, que es una enzima clave en la vía glucolítica. También mutaciones en el gen de la glucoquinasa, que es la enzima de la vía glucolítica. Siguiente, por favor. Otros trastornos menos frecuentes, pero que también participan en la patología del hiperinsulinismo, una de ellas es inducido por el ejercicio. Este genera alteraciones en el transporte del lactato y el piruvato a la célula beta pancreática por medio del transportador monocarboxilado 1, también conocido como MST1. Y también cuando se generan mutaciones en la proteína no acopladora 2, UCP2, vinculada también con la secreción de insulina. Aunque no se sabe específicamente cómo es que las llega a afectar, sí se ha determinado que estas modificaciones producen la patología. Siguiente, porfa. Ahora vamos con el diagnóstico de esta. Empezamos con los exámenes de gabinete. El primero de ellos es el cateterismo selectivo pancreático, que es una estrategia invasiva que se realiza con monitorización electrocardiográfica porque debido a lo invasivo puede ser un poco riesgosa, y esta consiste en colocar catéteres en 3 arterias, que sería la esplénica, la gastroduodenal y la arteria hepática, y analizar así las células beta. También tenemos la tomografía de emisión de positrones, conocida como PET, en la cual la glucosa es marcada con flúor 18 y así se aprovecha la actividad glucídica de las células neoplásicas que están presentes en los tumores como en el páncreas para poderse observar en qué áreas son las afectadas. También se puede diagnosticar a través de una prueba genética por tamizaje, donde se detectan la presencia de las mutaciones en los 2 genes que habíamos mencionado en la fisiopatología, el KIR 6.2 y el SUR1. Siguiente, porfa. También se encuentran los exámenes de hematología, donde se deben controlar requerimientos de glucosa, la glucemia en ayunas, respuesta positiva a la administración de glucagón, cetonuria, niveles de péptido C y niveles de amonio plasmático. Siguiente, porfa. Ahora vamos con el tratamiento. Siguiente, porfa.
Empezamos con el tratamiento no farmacológico, que se basa prácticamente modificando el estilo de vida del paciente, adoptando formas cotidianas más activas y saludables, como disminución del sodio, disminución de azúcar, una dieta balanceada apropiada a cada individuo, un aumento de la actividad física. Siguiente, por favor. Ahora vamos a mencionar el tratamiento farmacológico. El medicamento número 1 de elección para esta patología es el diazóxido, que es un agonista del canal de potasio de ATP. Este impide que el páncreas libere insulina, lo cual ayuda a que se recuperen los niveles normales de la insulina y activa los canales de potasio sensibles al ATP. También encontramos la octreotida, que es un análogo de la somatostatina de acción prolongada y así inhibe la sensación distal de la insulina al canal de potasio, induciendo la hiperpolarización de las células, que genera una inhibición directa de los canales de calcio dependientes de voltaje y a la vez eventos más distales en la vía de la secreción de la insulina. También encontramos el acetato de lanreotide, que es otro análogo de la somatostatina, que este tiene una función diurética y elimina el exceso de potasio corporal total y así una disminución de la secreción de la insulina y un aumento de la resistencia a la insulina. Siguiente, por favor. El último tratamiento es el quirúrgico. Este es el más severo, que consiste prácticamente en retirar el páncreas completo o solo una parte. Y esto va a depender de qué tipo de hiperinsulinemia se presente, si una focal o una distal. En el caso de la distal es una remoción completa, mientras que en la focal solo la parte afectada. Siguiente, por favor. El pronóstico realmente no es nada alentador, ya que los pacientes que presentan esta patología normalmente sí requieren el tratamiento quirúrgico y tienen después de la cirugía una mayor incidencia a desarrollar problemas neurológicos y a padecer diabetes mellitus. Siguiente, por favor. En cuanto a las incidencias, encontramos por departamento que el mayor número de casos se encuentra en el departamento de Santa Rosa con 426. La incidencia por año se dio mayormente en el año 2019 con 1,068 casos. La incidencia por sexo se da mayormente en el sexo femenino y por edad se da mayormente en personas mayores de 70 años. Ahora hablaremos sobre la hipoglicemia. Siguiente, por favor. Bueno, según la Asociación Americana de Diabetes, esta se describe como una condición clínica caracterizada por concentraciones bajas de glucosa en sangre, generalmente menores de 70 miligramos por decilitro. Además, se ha descrito y se describe como una triada de Whipple, en el cual tiene 3 puntos. La primera, que el paciente presenta síntomas compatibles con neurogénicos o neuropénicos. 2, baja concentración de glucosa plasmática. Y 3, restauración de la sintomatología después de que se normalice la glucemia. Siguiente, por favor. Y esta también se clasifica en 5. Está la hipoglucemia severa, que esta va a requerir una atención externa, ¿verdad? Para que otra persona le administre los carbohidratos, el glucagón o bien la insulina. Está también la hipoglucemia asintomática documentada, en el cual, como lo dice su nombre, ¿verdad?, va a tener los síntomas típicos y va a estar acompañado de glucosa plasmática abajo de 70 miligramos por decilitro. La asintomática, que esta no va a tener los síntomas, pero también va a tener la glucosa abajo de 70 miligramos por decilitro. Está la probable hipoglucemia asintomática, que esta va a tener los síntomas típicos, pero sin acompañarse de una determinación per se de la glucosa plasmática. Y esta también va a tener la glucosa abajo de 70. Está también la hipoglucemia relativa o pseudohipoglucemia, que va a poseer los síntomas típicos de una hipoglucemia, pero la glucosa va a estar arriba de 70. Siguiente, por favor. De la hipoglucemia.
Entre las causas que producen o ocasionan la hipoglucemia se encuentra tratamiento con insulina, dietéticos, el ejercicio, tratamientos con hipoglucemiantes orales y debido también a la contrarregulación hormonal. La hipoglucemia también puede ser el resultado de la tasa de ingesta de alimentos por alguna medicación que está relacionada con lo mismo y también por el alcohol, también algunas drogas, el estrés y las infecciones que se dan, como por ejemplo en enfermedades renales, que esto pues, se da como un síntoma, entonces hay que descartar cuál es la causa de la hipoglucemia. También están los insulinomas, los tumores no pancreáticos y la hipoglucemia reactiva, entre los cuales el que destaca es los tumores no pancreáticos, ya que se basa en el mecanismo, secretan una insulina típica. Siguiente, porfa. En el cuadro clínico, las manifestaciones clínicas de la hipoglucemia están derivadas o se agrupan de dos formas. Entre ellas están los que están controlados o son causados por el sistema nervioso autónomo y también por los que son los neuroglucopénicos, que son causados por la actividad del sistema nervioso central. Dentro de algunos síntomas derivados a la descarga simpática están, por ejemplo, la debilidad, sudoración, taquicardia, palpitaciones, temblor, nerviosismo, sensación de hambre, náuseas, vómitos, dilatación pupilar, palidez, piel fría. Y esto, si se genera un poco más, como por ejemplo signos neurológicos, puede provocar convulsiones y puede que el paciente llegue a coma. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, esta va a iniciar ante una disminución de las concentraciones séricas de glucosa, como bien lo había dicho. Entonces, esto causa una serie de respuestas en el organismo de manera escalonada. Bueno, la primera defensa fisiológica contra la hipoglucemia es una disminución de la secreción de la glucosa por las células beta pancreáticas de los islotes pues, pancreáticos. Esto va a ocurrir cuando las concentraciones plasmáticas de la glucosa disminuyen y entonces se va a provocar un aumento de la producción de la glucosa hepática y renal y así una disminución en la insulina intraislote. La segunda defensa es el aumento de la secreción de glucagón de las células alfa de los islotes pancreáticos y esto va a ocurrir cuando las concentraciones de glucosa plasmática disminuyen, entonces aumenta la producción de la glucosa hepática y a su vez va a estimular la glucogenólisis. Y este aumento de la secreción de glucagón se indica por una disminución de la insulina intraislote. La tercera defensa fisiológica consiste o se da cuando ocurre la secreción del glucagón, pero de forma deficiente. Entonces, el aumento de la secreción adenomedular de epinefrina causa que las concentraciones de glucosa en el plasma decaen justo por debajo del rango fisiológico y aumenta la concentración plasmática de glucosa. A través de una serie de mecanismos que incluyen la estimulación directa de la producción de glucosa hepática y también por ende la renal. Ocurre la limitación del aclaramiento de la glucosa por tejidos sensibles a la insulina. Y esto va a generar una movilización del sustrato gluconegénico como el lactato y los aminoácidos del músculo, el glicerol de las grasas y la limitación de la secreción de insulina. Esto se regula principalmente por los cambios de concentración de glucosa dentro de los islotes pancreáticos y solo secundariamente por el aporte autónomo mediados del sistema nervioso central. Ocurre la activación simpatorrenal. Esto incluye la secreción de epinefrina, la cual regula el sistema nervioso central. Si estas defensas fisiológicas no ayudan o no tratan la hipoglucemia,
se está desarrollando, las concentraciones plasmáticas más bajas de la glucosa causan una respuesta hepatoadrenal más intensa que lo que se producen los síntomas neurogénicos. Y esto va a conducir a que ocurra una ingesta de carbohidratos. Siguiente. Para el diagnóstico de la hipoglucemia es necesario que el paciente se le haga una prueba de sangre llamadas como hipoglucemia en ayunas. También podría ser azúcar en la sangre, autocontrol de la glucemia, glucosa plasmática en ayunas, glicemia en ayunas, nivel de azúcar en ayunas, la prueba de tolerancia de glucosa y la prueba de tolerancia de glucosa oral. Con esto, para determinar el valor de la glucosa que se encuentra en sangre en ayunas. Y también estos exámenes son como que muy rigurosos porque se tienen que tener como controlado el paciente para que no ocurra ninguna alteración en los análisis bioquímicos. Y también es importante hacer unas pruebas de sangre y de orina aparte, donde deben buscar la presencia de hipoglucemiantes, ya que algunos pacientes no revelan que toman estos medicamentos y puede ser la causa de la hipoglucemia. El tratamiento inicial de la hipoglucemia está dirigido principalmente a restablecer la hipoglucemia, prevenir las recurrencias o bien dilucidar la causa. El tratamiento oral de la hipoglucemia debe estar dirigido a la severidad de la misma. La vía oral es recomendada en episodios de leves a moderados. Como vemos aquí en el primer cuadro, pues se les indica glucagón, glucosa o carbohidratos complejos, 40 gramos por vía oral. Seguido del tratamiento parenteral, se le da al paciente con ya un deterioro neurológico en los que no está indicada pues, la vía oral como vía de reposición para la glucosa y en los pacientes en que no respondan a la administración con glucagón. Se les puede administrar, como dice ahí, azúcares o solución de azúcares al 10%. Además, como hormonas esteroideas, en este caso hidrocortisona por vía intravenosa. Siguiente, por favor. Ya me toca. El pronóstico, si se detecta a tiempo, esto puede ser muy favorable y puede ser tratado. También es multifactorial, entonces de esta forma es como se va tratando esta enfermedad, pero de manera general el pronóstico es muy bueno. Con las incidencias, con las incidencias por departamento, mostraron una mayor incidencia, fueron Santa Rosa con 13%, Petén con 11% y Guatemala con 10%. Aunque en la gráfica se puede observar que las demás incidencias oscilan entre el 2 y el 7%, ninguno muestra una morbilidad durante el año 2020. Siguiente, por favor. Bueno, por edades, las incidencias donde se encuentra un mayor porcentaje es en la población arriba de 60 años, con un 44%, lo cual concuerda también con la información provista por la OMS. Siguiente, por favor. Y la incidencia por género, se observa que las mujeres tienen una mayor probabilidad de poseer hipoglucemia, estando un 66%. Siguiente, por favor. Bueno, ahora empezaremos con la patología del síndrome metabólico. Siguiente, por favor. Bueno, el síndrome metabólico es un conjunto de rasgos clínicos que se traducen a la resistencia a la insulina. Puede incluir trastornos lipídicos, de glucosa, obesidad, hipertensión arterial en diferentes combinaciones, donde uno de sus factores de riesgo más comunes es el de cardiovascular, ya que esta fisiopatología tiene mucha relación con la insulinoresistencia. Siguiente, por favor. Entre las causas principales del síndrome metabólico, este tiene como que múltiples
tiene como que múltiples orígenes y que estos se van a combinar con una dieta desequilibrada y con los factores genéticos van a producir prácticamente síndrome metabólico. Es muy probable que las causas sean el reflejo de una mezcla de factores genéticos y sobre todo medioambientales, porque los factores genéticos lo que van a hacer es que van a predisponer a la persona a desarrollar una enfermedad, mientras que los factores de estilo de vida, los medioambientales, van a determinar cuándo y si se desarrolla la enfermedad. Por lo que varios estudios han demostrado sobre todo que entre los factores dietéticos y el nivel de actividad física van a desarrollar síndrome metabólico. Sobre todo la obesidad, en la que se encuentra más ligada a diversas enfermedades crónicas, entre ellas se destaca el síndrome metabólico. El sobrepeso y la obesidad, estas se encuentran definidos por una serie de índices de los más comunes entre el IMC y el diámetro de cintura, y entre los factores de riesgo se encuentra el sobrepeso y obesidad, el estilo de vida sedentario, el envejecimiento, la diabetes mellitus, especialmente tipo 2, y las enfermedades cardiovasculares. Siguiente. Bueno, en el cuadro clínico, el síndrome metabólico por lo general no causa síntomas, sin embargo, como está acompañado de otras patologías, puede causar dolor de pecho, aumento de sed, cansancio, visión borrosa y micción frecuente. Esto debido a la diabetes mellitus o a la hipertensión. Entre los signos está el perímetro abdominal aumentado, la presión sanguínea elevada, la lipoatrofia, la acantosis, la obesidad, la hiperglucemia y niveles elevados de colesterol y triglicéridos. Entre la fisiopatología, una de las fisiopatologías más aceptadas para entender el síndrome metabólico es la resistencia a la insulina, donde esta va acompañada de la superabundancia de ácidos grasos circulantes. En el hígado los ácidos grasos incrementan la síntesis de glucosa, triglicéridos, así como la secreción de lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL. Estas alteraciones de triglicéridos y de lipoproteínas incluyen un descenso en el colesterol y asimismo de la lipoproteína de alta densidad, HDL, y un aumento en el número de partículas de lipoproteínas de baja densidad, siendo las LDL. Los ácidos grasos libres también reducen la sensibilidad a la insulina en el músculo porque inhiben la captación de glucosa medida por la insulina. Los defectos relacionados incluyen una menor derivación de la glucosa a glucógeno y asimismo una mayor acumulación de lípidos a triglicéridos. El aumento de la glucosa circulante y en cierta medida debido a los ácidos grasos libres aumenta la secreción pancreática de la insulina, lo que causa la hipertensión, lo que causa, disculpen, la hiperinsulinemia. Esta misma incrementa la reabsorción de sodio y el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, lo que contribuye a la hipertensión, como quizá también lo hagan los ácidos grasos libres. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al diagnóstico, actualmente las definiciones más utilizadas son las de la IDF, que es la Federación Internacional de la Diabetes, y las de ATD, que es la del Panel de Tratamiento para Adultos, y conjunto la ALA, que es la Asociación Latinoamericana para la Diabetes. Ella lo que hizo fue como que hizo un convenio entre estas dos anteriores. Sin embargo, el más utilizado de acuerdo a los criterios establecidos es el de la ATT3, que indica que es indispensable que 3 de estos factores o parámetros estén presentes para dar un diagnóstico de síndrome metabólico. Entre los parámetros se encuentra la obesidad abdominal, los triglicéridos altos, los niveles bajos de colesterol HDL, la presión arterial elevada, las alteraciones en la regulación de glucosa y, como antes mencionaron, entre para el diagnóstico tienen que estar presentes por lo mínimo 3. También a ellos se deben de tener en cuenta la historia clínica del paciente, como la historia familiar, si algún familiar ha padecido de diabetes, ha padecido de disfunción arterial, la historia personal, cómo ha sido su condición de vida, su actividad física, su alimentación, si padece de algún tipo de consumo de alcohol, de tabaco. En el examen físico esto es muy importante porque debe de ser muy cuidadoso debido a que se tiene que tomar el peso y la talla para dar el índice de masa corporal y sobre todo la medida del diámetro de cintura. En los exámenes de laboratorio, en estos se incluyen los que ya se mencionaron, de triglicéridos altos, los niveles de colesterol y los niveles de glucosa en ayuno. Siguiente.
Bueno, para el tratamiento lo que recomiendo más es el tratamiento no farmacológico. Como ya lo explicó Gisela, la actividad física y la dieta pues nos llevan a un estilo de vida sano que nos evita tanto la diabetes mellitus, así como la hipertensión por el consumo de sodio y la obesidad. Siguiente, por favor. Bueno, en el tratamiento farmacológico de primero tenemos que tratar la dislipemia, que esa se caracteriza por un aumento de triglicéridos y una disminución del HDL y un incremento así mismo del LDL, donde para esto necesitamos los fármacos estatinas, ya que estos reducen la síntesis de colesterol y por consiguiente la producción de LDL. Los fibratos, que son efectivos para riesgos cardiovasculares en pacientes con síndrome metabólico, asimismo, reducen los niveles de LDL y triglicéridos y aumentan los de HDL. El ácido nicotínico, que reduce los riesgos cardiovasculares porque incrementan los niveles de HDL y disminuyen los de LDL. Y la S-tibimba, que es un inhibidor de la función de colesterol alimenticio y en la pared intestinal. Siguiente, por favor. Bueno, para la hipertensión, más que todo, todos los fármacos han sido muy buenos para tratarla. Sin embargo, los más recomendables son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, asimismo como los antagonistas del receptor de angiotensina 2. También, si el paciente no lleva un estilo de vida ni una dieta, pues es muy probable que que tengamos que hacer algo con obesidad, por lo cual él deberá de tomar Orlistat. Y después, para tratar las alteraciones del metabolismo de glucosa aumentada, es muy recomendable usar las glitazonas, ya que ellas llevan una acción de insulinoresistencia, actuando sobre los tejidos adiposos, favoreciendo la captación y almacenamiento de los ácidos grasos y disminuyendo así las concentraciones de ácidos libres. Y también se puede usar la metformina, que es una bivalida usado para el tratamiento y prevención de diabetes mellitus tipo 2 y asimismo reduce la insulinoresistencia. Siguiente, por favor. Bueno, para el pronóstico y evolución de la enfermedad, en este es más probable que si la persona tiene presencia de síndrome metabólico, va a ser más propensa a sufrir enfermedades cardiovasculares, en los hombres particularmente, o puede ser muerte por otra causa. Sin embargo, en las mujeres también están propensas a padecer una enfermedad cardiovascular, pero el riesgo de muerte por otra causa va a ser menor. Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a las incidencias, es decir, como que en Guatemala no se encuentra un registro estable o un registro ordenado de síndrome metabólico, pero sí se han realizado estudios y se encontraron donde la incidencia de síndrome metabólico es mayor en el sexo femenino que en el masculino, y en las edades está más presente en las edades de 69 a 60 años, de 60 a 69 años en mujeres, y en los hombres es en 50 a 59 años. En los factores asociados a síndrome metabólico se encuentra que mayormente se encuentra la hipertriglicemia, y si nos damos cuenta, después va seguido por las circunstancias debido a que el pronóstico es un pronóstico a sufrir enfermedades cardiovasculares, entonces sí puede estar relacionado con la hipertriglicemia. Siguiente, por favor. Gracias por su atención. Muy bien, chicos, estuvieron muy bien. Vamos a iniciar con el siguiente simposio. Mientras lo preparan, levántense, hagan un poquito de estiramiento.